Muchas gracias, Juan Carlos. Muy importantes reflexiones nos han planteado aquí y creo que vamos a poder tener un diálogo muy productivo. Vamos a darle la palabra entonces a continuación a William Ernesto Jaimes del Movimiento Audiovisual Popular para que nos planteen sus propuestas, sus pensamientos y sus reflexiones y daremos continuidad al diálogo. Ahora, primero de todo, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y a todas. Sí, mi nombre, como decía William Jaimes, hago parte del Movimiento Audiovisual Popular de Ciudad Bolívar. Muchas veces cuando se habla o se nombra Ciudad Bolívar, se le llena a uno la cabeza a muchos acá en Bogotá de Ciudad Bolívar igual a problemas, dificultades y un montón de cosas que pasan allá. Pero en realidad Ciudad Bolívar es un eje vital para la ciudad en torno a todo lo que es la participación cultural, todo lo que es la participación de expresiones desde toda índole, ya que por lo menos nosotros en el tema audiovisual somos líderes a nivel distrital. Creo que no hay otra localidad donde el audiovisual y el cine comunitario y popular sea tan fuerte como lo es en Ciudad Bolívar. Yo creo que más o menos hace más de 10 años ha venido creciendo esta área en nuestra localidad por diferentes razones. Una es por la misma necesidad que teníamos de ser representados como habitantes no segregados de las montañas del distrito, sino que teníamos y tenemos una participación muy importante en la ciudad y además de eso como periferia muy importante también a nivel nacional y latinoamericano, proyectos audiovisuales pues en Ciudad Bolívar. Yo les voy a contar por qué se generó tanta fuerza sobre el tema audiovisual comunitario, tantos líderes que trabajan en ese tema. Y es porque nosotros en algún momento sentimos que no éramos representados como habitantes de una periferia ante el país. Se hacían todavía algunas series, programas de televisión donde cuando se quería hablar de Ciudad Bolívar pues no se hacía de la mejor forma. Entonces, claro, éramos totalmente estigmatizados. Entonces resultaba que ya todos los de Ciudad Bolívar éramos pandilleros, éramos delincuentes, mejor dicho, estábamos siendo totalmente estigmatizados por una supuestamente forma de percepción desde afuera. Nosotros teníamos, porque desafortunadamente se acabaron 5 canales comunitarios donde teníamos la posibilidad de que nuestros productos audiovisuales podamos pasar en esos canales y por lo menos teníamos esos espacios para permitir los diálogos dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestras localidades, pero también ya se acabaron. Ya no existen los canales comunitarios en Ciudad Bolívar. La situación y nuestra percepción de lo que era Ciudad Bolívar, empezamos a contar nuestras historias, como nosotros las sentíamos, como las sentimos, como las vemos. Y de ahí empezaba a generarse pues, un liderazgo muy importante en Ciudad Bolívar en todo el tema audiovisual, que ha repercutido en otras localidades. Se empiezan a crear nuevos colectivos de formación de artística, se empieza a ver la localidad desde otra forma, desde otro sentido, no solamente para la ciudad, sino dentro de la misma comunidad. Entonces era muy interesante y aún se sigue haciendo que si hacíamos un documental en algún barrio, pues los actores, los guionistas, los directores son las mismas personas que habitan el barrio, ¿sí? Entonces, el poder se entender y poder volver ahí en ese diálogo de nuestras problemáticas y sobre todo
hay una cosa que es muy importante, no solamente mostramos, porque pues, no es un secreto, lo tenemos muchas dificultades, como las tenemos todos los bogotanos en diferentes temas, pero empezamos no solamente a hablar del tema de tenemos problemas, nos pasa esto, nos pasa a nosotros, sino que empezamos a generar propuestas de nuevas soluciones a nuestras problemáticas, ¿sí? A través del tema audiovisual, a través de la participación, a través de todo el engranaje de lo que es la cultura del Simón Bolívar y lo que puede llegar a generar como espacio de expresión a una comunidad, y la cambia, la transforma. Y cuando empezamos a darnos cuenta de que realmente este ejercicio estaba teniendo un impacto social, pues entonces empezamos ya a profesionalizarnos aún más, temas técnicos, ya se empezaron a hacer articulaciones con entidades como la Cinemateca, con la Javeriana, con el Centro Ático, donde ellos ya de hecho, el cine rodante se trabaja en Ciudad Bolívar también. Llegan ya expertos en temas de fotografía, de cine, de guión, y empezamos ya a crear una calidad en el tema técnico, pero nuestras historias siguen siendo nuestras, como el referente más bonito que tenemos, y que son las historias de vida que queremos mostrarle a la gente, no solamente acá en Bogotá, sino que ya hay una red latinoamericana donde comunitaria de cine audiovisual, donde la participación desde las periferias es muy importante con la gente. Entonces, y además de eso, se han generado festivales de cine, como el Festival de Cine Sancocho, nuevos colectivos donde también se trabaja el tema audiovisual artístico para el país ideal al que queremos llegar o hacia el cual debemos encaminarnos, y el país real que está pululando, que está ahí en las comunidades, en nuestros barrios, en nuestras comunidades. Y entonces empezar una reflexión un poco, diríamos, del ejercicio de memoria en relación a entender en qué estado, en qué situación está nuestro sistema de arte, cultura y patrimonio. Nuestro sistema de arte, cultura y patrimonio, que está compuesto por numerosos espacios de participación, consejos y mesas. Y entonces quisiera brevemente evocar el hecho de que antes de 1991 vivíamos en un país con una constitución de más de 100 años, la Constitución de Núñez, en la que, para no irnos lejos, el país estaba legalmente y efectivamente consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, y donde se hablaba de una democracia, pero no de una democracia participativa, como sí ocurre a partir del año 91, que por lo menos quedó consignado en la Constitución, y que a partir de ese momento el país empezó a tomar otro rumbo, lentamente, pero empezó a tomar otro rumbo. La idea de una democracia participativa implica precisamente lo que nos decía Juan Carlos, de unas ciudadanías activas, en que todos nos empoderemos de esa participación. Claro, no fue suficiente con que quedara eso en la Constitución, que quedara en el papel. Había que apropiarnos de esa Constitución, hacerla efectiva, pero de las buenas experiencias, obviamente teniendo en cuenta la identidad y la particularidad del territorio. O sea, no es trasladar la cosa y hagamos el mismo proyecto de la Cinemateca, hagámoslo igual en Suba y hagámoslo igual en Chapinero. No, hay que territorializar de acuerdo a la identidad del territorio, pero hay que hacerlo, y esas experiencias hay que llevarlas, hay que rotarlas.
hay que territorializar todo, pero tenemos que ser transversales, los culturales con las demás disciplinas. No nos podemos quedar los culturales echándonos el mismo cuento nosotros con nosotros, porque eso es un pajazo mental. Y si nos quedamos los de danza con los de danza, los de cine con los de cine, los de cultura con los de cultura, no. Hagamos una transversalización con los de ambiente, hagamos una transversalización con salud, hagamos una transversalización en doble vía, ¿no? No es que nos llamen solamente, hagamos el proyectico, como ustedes hacen teatro, hagamos el proyectico aquí para salud, no. Hay mucho más que aportar que la técnica, que la mecánica, etc. Y bueno, la formación. Entonces, la formación es otra cosa importantísima en esto. Tenemos que cualificar a la ciudadanía, es que es nuestro deber como consejeros el transmitirle a la ciudadanía y orientarlo. Mire, ¿dónde está usted parado? ¿Qué es la alcaldía? ¿Qué es la junta administradora local? ¿Cuál es la función que cumple? A veces la gente en las localidades creen que los ediles tienen un poder absoluto y que pueden decidir qué se hace, qué no se hace, y que tienen el presupuesto a su merced, porque los alcaldes hacen lo propio, sabiendo que los alcaldes locales simplemente son unas autoridades omisivas de funciones meramente de control. Entonces hay que hacer la tarea y enseñarle a las comunidades en las localidades cuál es la función de los consejeros, cómo la ciudadanía se puede empoderar. Como consejeros y como futuros consejeros quienes estén interesados en participar en la próxima convocatoria de elecciones del sistema, como consejeros desde sus áreas y disciplinas culturales, artísticas y patrimoniales, creo que hay que hacer una labor de formación y participación. Para eso, en Puente Aranda, aquí está mi compañera consejera de Puente Aranda, Maribel, que tienen un proyecto muy interesante allá, generado desde sus instancias locales y desde su consejo, de escuela de participación para consejeros. Y ahí pueden participar consejeros, claro, prioritariamente de Puente Aranda, pero quedan cupos para todas las localidades, ¿cierto? Entonces es importante ese ejercicio de la formación. Y finalmente, entablar estos diálogos donde podamos hacer intercambios de saberes para llegar realmente a unos empalmes, que no vaya a ocurrir cuando se elija el nuevo consejo, el próximo consejo, en cada localidad y en cada área artística, que los consejeros que salen, como quien dice, salen y se van, si acaso uno o dos que quedan reelectos y el resto miren a ver cómo se defienden. Eso ocurre también en los EPLs, en los consejos de planeación local. Entonces es muy importante la cualificación y el empalme. Y obviamente las delegaciones a otros consejos fortalecen, como lo decía Marta al comienzo, yo estoy delegado al Consejo Territorial de Planeación Distrital. El Consejo Territorial de Planeación Distrital es la máxima instancia de participación en planeación territorial de la ciudad en Bogotá. Y ustedes no saben lo enriquecedor que ha sido para mí estar en esa instancia, donde uno se sienta de tú a tú con los que hacen la planeación urbana, con los arquitectos, con los constructores, con, por supuesto, los gremios económicos, y mostrarles la importancia que tiene también la cultura, el arte y el patrimonio para el desarrollo de esta ciudad. Así es que los invito a participar. Gracias, Martín. Bueno, nos queda poco tiempo porque a las 4 debemos, 4:10, bueno, tenemos un poquito más de tiempo. Agradezco mucho a nuestros invitados porque realmente nos han puesto como desde varias dimensiones y varios niveles a pensar como estos temas de la participación en la ciudad. Juan Carlos pues nos plantea como digamos desde los conceptos, las contradicciones que hay y que hacen parte de la vida democrática de la ciudad, y las complejidades que implica esa vida democrática en una ciudad como Bogotá, una ciudad de 7 o más millones de habitantes, con unos niveles de desarrollo
urbanístico, pero también con unas debilidades y falencias en torno a temas de igualdad y en generación de condiciones para todos los habitantes. Y por otra parte, Ernesto nos plantea como desde su propia experiencia, desde los espacios de expresión y transformación social, cómo a partir de una necesidad de ser representados, de la necesidad de representarse a sí mismos, inician una práctica audiovisual que les ha permitido transformar sus escenarios de vida, articularse a otros colectivos y transformar los escenarios sociales donde viven y donde construyen ciudad. Y Martín, por su parte, nos ha planteado, digamos, desde su experiencia como consejero y también como artista y como gestor cultural en la ciudad, esas tensiones que hay entre el país ideal y el país real, recordándonos que me parece muy importante la memoria que nos trae sobre, porque a veces se nos olvida, a veces nos ubicamos en el día de hoy y se nos olvida que hace 5 o 10 años las cosas por las cuales estamos discutiendo hoy en día ni siquiera se podían discutir. No se podían discutir porque ni siquiera había posibilidad de pensar que era discutible. Entonces me parece que el recuento que nos hace Martín es muy importante porque nos hace tener presente que hemos avanzado en algunas cosas y que ese avance es lo que nos permite hoy estar planteándonos nuevas preguntas y nuevos retos. En términos generales, digamos que nuestros 3 invitados han planteado como las tensiones y conflictos que tiene la vida democrática en el mundo contemporáneo y también como los retos de esas ciudadanías creativas, conscientes, ciudadanías otras, donde están las viejas y las nuevas. Diría yo que seguramente con recortes de parte mía, pero creo que hay algunos puntos que nos recalcan nuestros 3 panelistas, que tienen que ver, digamos, como con esas tensiones y esos conflictos de vivir en democracia en una ciudad como Bogotá. Los conflictos y tensiones que hay entre lo representativo y lo participativo. Lo representativo pensado, digamos, como en esos 2 niveles, de cómo me represento yo o cómo me representan a mí, no solamente en el sistema político, sino en la vida misma, frente a lo participativo, y por otra parte también como la tensión que hay entre ese ideal de participación y unos procesos que tiene la ciudad en su dinámica misma de planeación y de pensarse hacia el futuro, que nos lo señalaba Martín, esa tensión que hay entre los procesos de planeación participativa, los procesos de participación, los espacios que se han abierto en la ciudad para que cada vez más ciudadanos puedan acercarse, proponer, discutir sobre cómo quieren esta ciudad, pero la tensión y la distancia, la brecha que hay también con los espacios de planeación, que son los espacios donde se van tomando esas decisiones y se van haciendo posibles. Entonces creo que ese es un punto también de tensión que es importante como señalar para nuestra conversación. Y eso tiene que ver también con otro aspecto que han señalado nuestros invitados, que es como sobre los niveles de incidencia de estos espacios de participación y los niveles de incidencia que tengo yo como ciudadano cuando asisto a ellos y después me decepciono porque mis ideas, mis propuestas no quedan en ningún lado. Entonces creo que también hay un punto de tensión, un punto de discusión que es importante y un reto. O sea, es un problema, pero también es un reto para quienes estamos comprometidos con esto. Creo que habría un cuarto que tiene que ver con lo que señalaba Juan Carlos de la necesidad de hoy en día construir subjetividades, formas de relación con el Estado, formas de relación con los otros, que tienen que ver con esas dinámicas de la diversidad, de la igualdad, del pluralismo en la ciudad, y que tienen un reto grande, y es cómo eso no nos lleva a una democracia aditiva, donde simplemente sumamos, ahora apareció otro grupo, entonces lo sumamos en otro espacio de participación, o lo ponemos en otra sigla, o lo ponemos en otro lado, pero realmente allí no se están transformando
digamos, las estructuras, ni tampoco se está transformando ni construyendo una visión común de la ciudad. Entonces, digamos, creo que ese es otro aspecto también como intención y en discusión. Y por otro lado, creo que un quinto aspecto es como los prejuicios mutuos que existen. Prejuicios mutuos sobre el Estado, sobre la burocracia, sobre los funcionarios públicos, sobre la administración pública, pero también prejuicios mutuos sobre los movimientos sociales, sobre la construcción de esas ciudadanías, prejuicios que no nos permiten construir una relación, ni nos permiten construir eso que nos señalaban aquí como una idea de ciudad común, que no nos permiten construir un camino en el cual, con diferencias, reconociendo las diferencias, las diversidades, podamos en pluralismo estar viviendo en democracia en esta ciudad. Y el último, digamos que tendría que ver con aspectos como ya más operativos tal vez, aunque todo tiene su componente operativo, pero también político y conceptual, y es el que han señalado especialmente Martín, sobre como los aspectos de agendas legislativas de los que a veces nos olvidamos y los que es necesario empezar a movilizar, más allá de la discusión si estos espacios de participación son o no son, si el que está es representativo o no, si debería tener más votos o no, sino cuál es la agenda que debemos discutir, por ejemplo, en torno a temas como la seguridad social del artista, que fue una propuesta que se desarrolló en la Nación, avanzó y se quedó estancada. Y a veces perdemos como el punto de la discusión por estar en pequeñas discusiones que no nos permiten mirar más allá, que es donde deberíamos estar apuntando. Los temas que señalaba Martín de la reglamentación de la planeación, a veces ponemos el dedo en la llaga en la participación, en el consejo que nos sirve, que no es, que tal vez no es representativo, pero no miramos que la conexión digamos las restricciones que tienen esos consejeros frente a un sistema de planeación que no lo hemos tocado, ¿sí? En la ciudad no se ha tocado la legislación sobre cómo estamos planeando la ciudad y en qué tiempo, si quiénes lo hacen y cómo lo hacen. Y otro tema que creo que es importante es lo que tiene que ver también, que a veces nos olvidamos, con el tema de la contratación estatal. Aunque estoy de acuerdo con Martín que debemos relacionarnos cada vez con los demás sectores y que el sector cultural no es excepcional, pero sí es particular. Y esa particularidad nos debería corresponder en unos procesos de contratación que permitieran entender que no todas las organizaciones culturales tienen que constituirse formalmente, registrarse en Cámara de Comercio, sino que también hay otras agencias y otras formas de organización y de movilización y de producción cultural. Que no todas las organizaciones culturales ni todos los artistas tienen que ser emprendedores y tener, ojalá que todos viviéramos muy bien y dignamente lo que hacemos, pero no es el único camino. Entonces, ¿por qué juntarnos todos por ahí? Y a veces pareciera que la manera en que está estructurada la contratación estatal nos encajona y nos encasilla como si fuéramos de obras públicas, constructores de puentes, productores de edificios y no productores culturales como lo que somos. Entonces, digamos, ahí también hay un tema que no hemos incidido y en los cuales por estar en pequeñas discusiones hemos perdido de vista esa discusión. O temas, solamente para mencionar otros dos, que tienen que ver con la legislación y como con la manera en que se está trabajando no solamente en la ciudad sino en el país, pero del cual Bogotá podría ser una punta de lanza en esas discusiones, sobre temas que tienen que ver con el patrimonio, como señalaba Martín, por ejemplo, en su relación con el Consejo Territorial de Planeación. El patrimonio no solamente son aquellas casas bonitas que se están cayendo, sino son parte del desarrollo urbanístico de la ciudad, y ahí hay un capital económico importante que está en pugna. Y hay toda una manera de entenderse de este patrimonio que uno le podría aislar de esas discusiones económicas y políticas, o incluirlo y empezar a pensar
lo cultural y lo patrimonial como un eje de desarrollo urbanístico y de concepción de ciudad. Digamos, esos son como algunos de los temas que tendrían que ver con la agenda legislativa, que hemos dejado un poco en el olvido y que tal vez estos espacios de participación y que la construcción de esas nuevas ciudadanías creativas y conscientes deberían liderar y empoderar en la ciudad. Bueno, simplemente como un panorama general de las intervenciones de nuestros invitados, para señalar algunos puntos de vista que nos permitan un diálogo con ustedes. Quiero saber si de nuestros asistentes tienen alguna pregunta que podamos formularle a nuestros invitados. Buenas tardes, yo soy Leonardo Fuertes. Muchas gracias por toda la exposición que acaban de hacer. Gracias, Marta, por la invitación acá también. Es una pregunta puntual para Juan. Jürgen Habermas, en algunos de sus apartes, habla sobre algunos de los puntos que tú tocaste y menciona justamente la problemática de encontrar, digamos, en el marco de las city polis o las metrópolis, ¿cierto? Encontrar esto de cómo se identifican las ciudadanías mismas, ¿no? Y él es enfático en el punto en el que esas ciudadanías contemporáneas que circundan los territorios más poblados, pues, tienen un problema identitario, ¿sí? Y cómo formular lo identitario desde esos núcleos culturales tan diversos que tienen las diferentes polis. Entonces tú, dentro de lo que acabas de decir, ¿cómo sientes que Bogotá está parada en el tema identitario? Porque lo que hemos visto desde los últimos 15 años para acá, últimos 10 años, es justamente encontrar que Bogotá es una de esas ciudades que tiene un problema identitario grande, que a nivel administrativo y a nivel incluso político no sabemos cómo manejarlo. Desde el territorio mismo, nosotros como actores, como gestores culturales, como artistas, y desde la administración misma también, no se logra como manejar el tema de una manera tan asible como para encontrar unos puntos convergentes en donde sentarnos y decir, todos caminamos o todos vamos hacia el mismo punto de la búsqueda de un proyecto identitario ciudadano, ¿no? Entonces, ¿tú cómo entiendes eso? Gracias. Bien, te agradezco por esa pregunta. Nosotros tenemos al menos dos formas de acercarnos a la realidad. Una primera forma es desde los estándares ideales que hemos creado en la cultura, y desde esos estándares ideales tratar de obligar a la realidad a que se parezca a lo que nosotros pensamos de ella, y vivimos permanentemente en una profunda desilusión, decepción y conflicto interno, porque el mundo que vivo no se parece, claro, al mundo que pienso o al mundo en el que fui educado. Primera. Y luego hay otra forma de abordar la relación con la realidad, que es inversa, un poco desde la experiencia, la vida, y tratar de construir ideas sobre la realidad, pero a partir de lo que vivo en ella. Es decir, cómo es el territorio, qué tipo de relaciones se dan entre los actores ahí adentro, cuáles son los conflictos entre las culturas dentro de un mismo territorio, para que acercándome a eso, de pronto me haga yo algunas ideas que me permitan pensar, con la conciencia de que cuando tenga yo ya una idea sobre esa realidad, cuando ya la tenga, seguro ya la realidad es diferente. Un poco como dice Hegel en la filosofía del derecho, cuando es bien curioso, digamos,
al atardecer, cuando se está acabando el día, es cuando el búho de Minerva emprende su vuelo. Claro, cuando se está acabando el tiempo y ya todo cambió, es que estamos apenas poniéndonos de acuerdo en cómo era aquello que acaba de cambiar. Entonces pienso que cuando nos enfocamos al tema de cultura, al tema del arte, al tema del patrimonio, al tema de las relaciones culturales, considero yo que la segunda vía, así sea más contingente, cambiante, termina diciéndonos algo mejor sobre la realidad para tomar decisiones sobre ella. Las identidades, por tanto, podemos asumirlas o de la primera forma, como si hubiera identidades ya fijas, existentes, como si cada uno de nosotros incluso tuviera una propia identidad y hubiera que quitarle a cada uno el pelo, la carne, el corazón y todo para ver si adentro, después de quitarle todo, queda su identidad. Y a veces tratamos a las culturas como si fueran algo así. Y resulta que muy probablemente si le quitamos a cada cultura o a cada persona todos sus accidentes, al final no queda nada. Porque cada cultura es la sumatoria de todas las cosas que es en la historia. Y si le quitas algo, y si le quitas todo, no existe. Creo que en una ciudad como la nuestra, a las culturas hay que tratarlas no como formas puras, quietas allí en el tiempo, como almas, como esencias, sino que hay que tratar a las culturas como lo que han sido toda la historia de la humanidad. Productos históricos cambiantes que cuando se relacionan con otras culturas cambian también. No hay ninguna cultura pura. Toda cultura es el resultado de las interacciones de culturas existentes o que dejaron de existir y dieron como resultado la actual. Y esa actual ya cambió cuando quisimos estudiarla. Pienso, por tanto, que en una ciudad así, abordar este tema tiene que hacerse como con esa conciencia, sin pretensiones más allá de la realidad. Es mejor ser fieles a una mirada sensata de la realidad que ser como fanáticos de las aspiraciones ideales de la cultura. Trabajemos con lo que hay, trabajemos con lo cambiante. Creo que solo así podremos decir, de las 100 cosas que queremos hacer de la realidad, tal vez podamos hacer solo una, pero esa una tendrá sentido. Ya nos está solicitando el auditorio, pero tenemos la posibilidad de otra intervención. Sí. Buenas tardes a todos y buenas tardes al panel. Resulta que, bueno, hay varios eventos que ustedes están ofreciendo como instituto, ¿sí? Y digamos que, por ejemplo, el Ciclo de Cine Rosa y el Festival de Cine Europeo, que en este momento lo están exhibiendo, ¿sí? Son, digamos, eventos que se han consolidado en la ciudad y se han consolidado también, que ahorita, pues, digamos que han saltado de un espacio, digamos que para todos, a, digamos, a una autora sector de cine, se exhibe en Cine María, en la 93, en Usaquén. Entonces, mi pregunta es esta: ¿será que la cultura, digamos, de rentabilidad, tiene esa subjetividad, se puede, digamos, que valorar en pesos? ¿Sí? Me refiero también, si también hay que crear una disposición al espectador, ¿sí?, de cómo disfrutar esa cultura, o ustedes piensan que debería ser libre y disfrutar esa cultura con respecto a ese valor de esa cultura, ¿sí? A mí me gustaría que los tres panelistas me respondieran eso, sobre todo el de Ciudad Bolívar, que es tan complejo pues esas personas invertir en cultura, porque a veces invertir en esa subjetividad como que es complicado, es complejo para ellos.
tema, sí, o sea, lo de los recursos como tal, de inversión para poder hacer, digamos que no se está hablando de festivales como tal, ¿cierto? Digamos que en términos generales, para poder realizar un evento, para realizar un festival de cine como el que se hace acá en Ciudad Bolívar, es un tema complejo, es difícil, porque no solamente hay que contar con los recursos de la localidad o los recursos gubernamentales, las instituciones como tal, no alcanza muchas veces, sino que obviamente hay que articularnos, hay que asociarnos con otras entidades, con otras organizaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Invitamos a participar a esas producciones, a esos eventos, a esos festivales, a organizaciones que puedan, no hablemos en términos monetarios, invertir el dinero como tal, porque es difícil, pero se hacen concesiones de transportes, las organizaciones que de pronto tienen un sonido, entonces ese es el aporte de ellos, o el aporte significativo, y en ese cúmulo se pueden lograr cosas, pero el tema de inversión económica es un tema complejo. Lo más que se hace es, obviamente, pasarlo como proyectos a las diferentes entidades para lograr que las convocatorias podamos obtener esos recursos para poder trabajar. Bueno, no comprendí todo el sentido profundo de la pregunta, pero yo quisiera decir algo relacionado, no sé si te aclare o te confunda más. Es que evidentemente, y hoy a nivel internacional es innegable, la cultura es generadora de riqueza. O sea, tenemos hoy tenemos que partir de eso, de que la cultura es generadora de riqueza. Por tanto, de hecho, ya se está cuestionando abiertamente, por ejemplo, uno de los premios Nobel de Economía de hace par de años plantea que ya el Producto Interno Bruto no debe ser el indicador en los países, sino indicadores más cuantitativos, entre ellos la cultura. Entonces, considero que quienes están en la vanguardia, desde la economía, desde los centros de poder de decisión, desde la gobernanza de las naciones, de los estados, pero también desde la empresa privada, ya tienen claro que la cultura es un valor agregado de riqueza para ellos, para la sociedad, para la comunidad, que se revierte directamente en sus empresas, en sus estados, etc. Entonces, quien ya tenga eso muy claro, seguramente va a invertir en cultura. El tema que surgiría de ahí, de ese tipo de alianzas, de patrocinios, de mecenazgos, etcétera, es hasta qué punto esa relación cooptaría de alguna manera el trabajo cultural, artístico, la intención, que es lo que el artista, pues obviamente debe poner límites y no deberá permitir. Pero estamos ya ante eso. Ahorita tuvimos el Foro Mundial de Hábitat en Medellín, la semana anterior a Semana Santa tuve la oportunidad de estar allá, y ese fue uno de los temas de discusión, de debate profundo a nivel de los expertos internacionales y de los funcionarios de los gobiernos del tercer mundo que estuvieron en Medellín. Entonces, digamos que ese es el tema de actualidad, ¿no? ¿Cómo la cultura va a ser en general? Para el caso de Bogotá, considero, claro, hay unos estudios ya. Bogotá, ustedes saben, por estar a 2.600 metros lejos del mar, Bogotá ya no es una ciudad industrial. Vemos que Puente Aranda cada vez se va quedando más sola de industria. Bogotá va a ser una ciudad de servicios, pero incluso consideramos algunos que no va a ser la ciudad de servicios que planteaban hace 10 años o 15 años con el neoliberalismo. Bogotá realmente económicamente va a ser una ciudad de experiencias culturales únicas y de servicios culturales únicos. Esa es la verdadera vocación de Bogotá a futuro, a 10, 15, 20 años.
Entonces, y de hecho esa es la tabla de salvación para que 8 millones de personas, 10 en unos años, sobrevivan en el altiplano, lejos del puerto, sin tener industrias, pero obviamente ofreciendo unos servicios a la gente que le interesa venir a Bogotá por esos servicios particulares y servicios culturales. Creo que esa es como la meta. La cultura debe valer algo, debe comprarse, debe venderse, debemos hacernos más ricos por la cultura. Pienso que este tipo de preguntas deberían tener de fondo una reflexión, y es: ¿a quién le pertenece la cultura? ¿Quién produce la cultura? Y ante eso, inevitablemente tenemos que darnos cuenta que la cultura, el conocimiento, el arte, en la historia de la humanidad, es social. No le pertenece a nadie. Ningún gran descubrimiento en la ciencia, en la historia de la humanidad, aunque se le podamos atribuir a un científico, podríamos decir que le pertenece a ese científico o que nació espontánea y originalmente de la mente de ese ser humano. Todos los artistas, todos los científicos, no hemos hecho otra cosa sino hacer cada vez nuevas combinaciones de las cosas que han sido pensadas y creadas por otros en la historia de la humanidad. ¿A quién le pertenece el ajiaco? ¿A quién le pertenecen los huevos fritos? A nadie. Son producto de la cultura humana en la historia. Así pudiera atribuirse a alguien haber hecho una nueva combinación de algo. Y lo mismo con el arte, y lo mismo con la cultura. Por eso la cultura es social, no es individual, es socialista en ese sentido. Por tanto, si va a comprarse o venderse algo, listo, que se use el dinero para producir las condiciones materiales que permitan al arte y a la cultura expandirse libremente, o ahorrar lo suficiente para que pueda promoverse más grandes y más novedosos y más incluyentes actividades culturales y artísticas para la sociedad, pero que no sea para que solamente aquellos que puedan pagar tengan el acceso a la cultura y a la producción del arte en la sociedad. Si vamos a usar el dinero que sea, listo, que sea para usarlo, para ahorrarlo, para producir políticas de ahorro y de reinversión en cultura, pero para que nadie quede por fuera. Cultura e inclusión son dos palabras que significan exactamente lo mismo cuando pensamos que no le pertenece a nadie y que es una producción social y socialista de la humanidad durante toda su historia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los panelistas, nuestros invitados en el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta primera conversación. Les estaremos informando paulatinamente a través de nuestra página web y de sus correos electrónicos las nuevas citas que vamos a tener para continuar los diálogos que hoy empiezan y que nos dejan muchos caminos y muchas preguntas por responder. Quiero agradecer a todos ustedes por su asistencia, agradecer al equipo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte que ha estado a cargo de estas actividades, a Camilo Andrés, a Milena, a Giselle y a Jenny, que nos han colaborado para que esta actividad de hoy sea posible, a Paloma, que está haciendo la transmisión. Este evento será transmitido por la Seca Web, que es una emisora virtual que tenemos en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, que es una de nuestras instituciones adscritas. Ustedes podrán
En la web podrán consultar la programación que vamos a tener. Les agradecemos su interés y su participación en esta actividad del día de hoy. Que disfruten la feria y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias.